Intestino irritable, intestino permeable, colon irritable, gastritis, reflujo, gases, enfermedad celíaca, sensibilidades alimentarias, alergias alimentarias. ¿Será que todos estos términos tienen algo que ver o será que se sobreponen entre ellos? Pero en este video quiero hablarte de qué es el intestino permeable. Hay muchas personas que dicen que eso de hablar de permeabilidad intestinal es casi como si fuera como una payasada, porque el intestino siempre es permeable. Y en eso te compro el punto, pero es que una cosa es que el intestino sea siempre permeable y otra cosa es que su permeabilidad aumente para un nivel que me pueda generar enfermedad. Y esto ha sido ampliamente estudiado y hay muchos grupos de investigación en el mundo, incluso el grupo de mi profesor Alessio Fasano en la Universidad de Harvard lleva años investigando esto, pero tú puedes ingresar en este momento a PubMed y buscar por el término en inglés Intestinal Permeability y vas a encontrar cientos o miles de artículos hablando del tema. Y no creo que miles de artículos hablando del tema sea porque se estén equivocando. Entonces vamos a ver cómo esto es algo absolutamente real. Partamos de una base. Yo no aprendí esto en la universidad, lo tuve que aprender muchos años después estudiando, porque siempre hay que mantener la mente abierta para seguir aprendiendo y no creer que los antiguos paradigmas son cosas que se van a mantener para siempre, porque justamente eso nos permite seguir evolucionando para el beneficio de todos, para el beneficio de los pacientes, para el beneficio por supuesto de ustedes que siguen esta comunidad. Entonces a las preguntas como ¿qué es el intestino permeable? ¿Qué causa el intestino permeable? ¿Cuáles son las consecuencias de tener un intestino con una alta permeabilidad? ¿Con qué enfermedades se relaciona? ¿Qué alimentos puedo yo incluir en mi alimentación para dañar mi intestino o para prevenirlo o para curarlo? ¿Qué suplementos puedo empezar yo a utilizar para ayudarme a corregir la permeabilidad intestinal? ¿Esto es algo que sí se puede corregir o es algo que no se puede corregir? ¿Esto es algo que se relaciona con alergias en la piel, con alergias en el cuerpo? ¿Será que sí tiene que ver con algún otro síntoma? ¿O será que esto es algo que solamente sufren algunas poquitas personas? Porque quiero que sepas que en América Latina se estima que más o menos el 20% de las personas puedan tener algún nivel de intestino permeado o de aumento en la permeabilidad intestinal, y yo creo que el número es muchísimo más alto porque la cantidad de personas que se quedan sin un diagnóstico oportuno es demasiado alta, porque todavía hay mucho desconocimiento de este tema en el mundo médico, porque de nuevo, como te digo, es un tema que incluso muchos médicos dicen que es algo que no existe cuando es algo que es absolutamente claro y la literatura es absolutamente clara. Antes de seguir, recuerda que si le das like al video, YouTube nos ayuda a que más personas encuentren estos videos, y acuérdate, si no lo has hecho, suscribirte al canal y activar la campana para que siempre te podamos contar cuando hagamos videos nuevos. Entonces, ¿estás listo para saber si esto es un invento, una enfermedad de moda, un invento de Carlos Jaramillo que está haciendo para simplemente tratar de crearse o inventarse algo, o esto es algo que tiene información científica seria detrás? Hablemos al respecto. Entonces vamos a explicar primero esto de dónde viene y partamos de cuál es la fisiología normal. El intestino delgado, para yo poder asimilar, tengo que tener unos filtros muy especiales. El primer filtro es una capa de moco, que donde están unos factores inmunes, se producen unas cosas que llaman inmunoglobulinas. Hay una serie donde están las bacterias intestinales, lo que conocemos como la microbiota, que es bacterias, hongos, parásitos y virus que están ahí alojadas. Debajo están las microvellosidades, las células intestinales, lo que se llama el enterocito, están ahí debajo. Y estas tienen unas uniones entre sí que se llaman las uniones estrechas. En inglés les llaman tight junctions, que viene entre célula y célula como una herradura aquí que está así pegadita, una cerradura que está aquí. Y debajo yo tengo una capa inmunológica. Esas son mis tres capas de barrera. Recordemos que ese tejido inmunológico es el tejido inmunológico más grande del cuerpo. 70% de la red inmunológica del cuerpo la tenemos ahí alojada. ¿Por qué? Porque es lo que me comunica más con el mundo externo, es lo que yo estoy metiendo que me puede generar o mucho bien o mucho mal. Ahora, este paso entre célula y célula siempre está cerrado, porque lo que yo asimilo como alimento pasa a través de la célula, no pasa entre las dos células, porque entre las dos células solamente me puede pasar agua, glucosa y algo de electrolitos, pero de resto, lo que viene de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, va a pasar a través de la célula. Esto es muy importante, porque eso quiere decir que el intestino sí es permeable a moléculas pequeñas que él es capaz de identificar después de que yo ya las he digerido. Él permea a través de eso, y tanto el moco como esta barrera como la red inmunológica lo reconocen como algo con lo que se puede hacer algo. Un pedazo de brócoli, un pedazo de pollo, lo que sea. Muy chiquitico, partido en aminoácidos, ya viene y se puede asimilar. Perfecto. ¿Qué pasa si por diferentes factores yo daño mi capa de arriba, daño todo ese moco, altero mi microbiota, hago que las microvellosidades se atrofien, se inflamen y estas uniones se abran? ¿Te imaginas qué puede pasar con esta red inmunológica? Se prenden las alarmas, se genera un exceso de respuesta inmunológica como respuesta a esto. Eso es el aumento en la permeabilidad intestinal, lo que a veces llamamos intestino permeable. Pero lo que
queremos hablar es que es un aumento en la permeabilidad normal, patológica, porque a través de esas uniones van a empezar a pasar restos de bacterias, hongos, parásitos, químicos, tóxicos, plásticos, restos de alimentos no procesados, que esta red inmunológica va a empezar a disparar respuestas como ajeno. Y recuerda que el intestino tiene conexiones del eje intestino-cerebro, intestino folículo piloso, intestino piel, intestino ojo, intestino epitelio respiratorio superior, intestino pulmón, intestino sistema reproductivo, tracto urogenital en hombres y en mujeres. Las conexiones del intestino con el resto de los tejidos linfoides del cuerpo es íntima y ha sido descrita desde hace muchísimos años. Si yo altero la permeabilidad de mi intestino y la aumento, voy definitivamente a generar un daño en múltiples órganos que se puede manifestar con condiciones en todo el cuerpo. Se ha relacionado con cánceres, enfermedades autoinmunes de todo tipo, lupus, artritis reumatoidea, diabetes tipo 1, de enfermedades tiroideas, problemas para la memoria, la concentración, depresión, fatiga crónica, aumento en el riesgo cardiovascular, aumento de peso, lo que quieras. Se ha relacionado con la permeabilidad intestinal y la literatura es extremadamente amplia. Ahora bien, ¿qué me causa el intestino permeable? Porque ya nos dimos cuenta que esto es en serio. ¿Qué me lo causa? Entonces hay factores que vamos a empezar a trabajar para saber dónde identificarlo y también saber que esto no viene solamente de la alimentación. Pero empecemos por la alimentación. La dieta estándar americana, una dieta alta en azúcares refinados, en harinas refinadas, en ultraprocesados, en aceites vegetales inflamatorios, pero también una dieta alta en gluten transgénico, que si no has visto nuestro video del gluten es absolutamente genial para que entiendas cómo se relaciona con este tema. Te lo dejo aquí. Una dieta alta en gluten transgénico, que es el gluten que tenemos casi siempre en Occidente, porque el gluten que no ha sido modificado al parecer no produce el mismo problema, daña esas uniones. La caseína A1 de los lácteos de la vaca daña esas uniones. La caseína A2, que lo podemos encontrar en la cabra, en la oveja y en algunos tipos de ganado que ya se encuentran ahorita, al parecer no tiene este tipo de relación. Otras cosas como el uso indiscriminado de antibióticos daña la microbiota, daña el moco, permea el intestino. El uso indiscriminado y por mucho tiempo de omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, ranitidina o antiácidos daña el estómago. Una falta de ácido en el estómago daña la microbiota y el daño en la microbiota permea el intestino. El uso de analgésicos de manera crónica, analgésicos como ibuprofeno, naproxeno, daña el intestino y lo permea. Infecciones bacterianas, parasitarias, virales que barran con la microbiota porque produzcan mucha diarrea pueden permear el intestino. Cualquier factor que me lleve a la disbiosis, a la pérdida del balance y del equilibrio en mi serie de microorganismos me puede permear el intestino. Hay otra que es muy importante y es el estrés. El estrés crónico me altera la conexión entre mi cerebro con mi intestino del sistema parasimpático y hace que mi intestino funcione mal, no produzca suficiente ácido y lo mismo, si yo no produzco suficiente ácido, altero la microbiota, altero el balance y si yo altero eso, permeo el intestino. ¿Y quién vive con estrés crónico? Todo el mundo. Por eso yo hace un tiempo me atreví a escribir un libro que se llama El Milagro Antiestrés, donde explico justamente cómo todo esto es real, qué podemos hacer para solucionarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces, el diagnóstico todavía es algo que se sigue estudiando mucho porque no hay un estándar absoluto. Diagnósticos se pueden hacer de la siguiente manera. Hay una prueba que se puede hacer con azúcar o con lactulosa, donde uno mira el paso de algún azúcar, que son tipos de carbohidratos simples que yo en teoría no debería encontrar en tanta concentración en sangre o en tanta concentración en orina, porque si yo lo encuentro en orina quiere decir que entró por la boca, pasó por el intestino, pasó por la sangre, se filtró en el riñón y yo lo eliminé en la orina. Si yo no lo encuentro en la orina quiere decir que las uniones están bien cerraditas. Si yo lo encuentro en la orina quiere decir que las uniones están abiertas y ese carbohidrato, ese azúcar simple está pasando como quiere por cualquier parte. Entonces esto es bien importante. Sin embargo, como te digo, pues esto no lo hacen en todo el mundo y no se practica en todos los pacientes. Otra prueba que ha ganado mucha atención a lo largo de los últimos años son las pruebas de sensibilidades alimentarias, donde me testean a mí contra 100, 200, 450, lo que sea, alimentos y miran qué tanta reacción inmunológica tengo. Entre más reacciones yo tenga, que mi intestino está seguramente mucho más permeado, haciendo que yo ante muchos alimentos convencionales empiece a tener una alta reacción. Y uno podría decir, pero a mí no me cae mal nada. Bueno, quiero contarte esto. Las reacciones que se presentan por sensibilidades alimentarias por el intestino permeable no se presentan inmediatamente como las alergias. Se presentan
presentan mucho tiempo después, pueden aparecer 12 horas, 24 horas, 36, 72 horas después de la exposición. Entonces esto es una condición a la que en serio le deberíamos prestar la atención que se merece, no para generar miedo, para generar conciencia de transformación de hábitos que nos permitan tener un cuerpo sano. Entonces podrías preguntarte cuál es la diferencia entre el intestino permeable y el intestino irritable o irritado. Y es que el intestino irritado es un conjunto de síntomas que aparecen, que se pueden manifestar de muchas formas en muchas personas por muchas causas. La causa de dos personas puede ser completamente diferente, así se les manifieste igual. Entonces, intestino permeable es un diagnóstico, intestino irritable es una serie de síntomas que agrupan un montón de gente con causas distintas. Debemos trabajar por las causas. Debemos ir a mirar si la causa de esa persona está el intestino permeable como parte de sus causas. Entonces, ya sabiendo cuáles son esas causas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un diagnóstico o una sospecha clínica de que esto puede estar pasando. Ok, afuera aceites vegetales, afuera ultraprocesados, afuera gluten de panadería comercial, afuera lácteos de vaca. ¿Qué vamos a hacer para reparar el intestino? Empezamos por el estrés. Balancear el eje intestino-cerebro. Meditación, respiración, relajación, magnesio, especialmente glicinato de magnesio, colina para mejorar toda esa conexión con la producción de acetilcolina. Vamos a mejorar el estómago. Si no tenemos buen ácido en el estómago, no vamos a mejorar. Si quieres saber cómo mejorar tu estómago, te dejo este video que tiene millones de visitas porque mucha gente ha aprendido en casa cómo recuperar la función del estómago adecuada. Tenemos que tener un buen ácido en el estómago y para eso lo hacemos justamente con esa conexión, pero también lo logramos con enzimas digestivas y con cosas como el agua de limón para ir mejorando justamente de manera progresiva o con agua con un poco de vinagre de manzana. Importantísimo saber que no tienes una úlcera en el esófago, en el duodeno o en el estómago porque si no está contraindicado esto. Muy importante saber y que sepas y que puedas hacerte una endoscopia antes de tiempo, antes de iniciar cualquier práctica de estas. Para reparar como tal el intestino, la glutamina, que es un aminoácido absolutamente genial, nos ayuda a recuperar la unión de esa barrera. Esas tight junctions nos va a ayudar a volverlas a unir. Por supuesto, dar probióticos nos va a ayudar y por supuesto los prebióticos provenientes de la fibra de las frutas, de las nueces, de las semillas, de las leguminosas, de los vegetales nos va a ayudar un montón. Alimentos ricos en glutamina que tú puedes decir, ¿yo dónde consigo la glutamina? El concentrado de caldo de huesos es absolutamente genial. Si quieres más información sobre el caldo de huesos, te dejo este video que ha sido muy famoso. Lo he visto mucha gente en donde han aprendido todos los beneficios del concentrado de caldo de huesos, que es absolutamente genial. Compuestos como el zinc, que nos ayudan mucho a trabajar en el estómago, pero ayudan mucho a trabajar la parte de la inmunidad intestinal y a recuperar también las uniones intestinales. Entonces, ya para terminar, recuerda que tener un intestino sano es una joya. Tener un intestino sano es un tesoro, pero no solamente un intestino, un tracto gastrointestinal sano desde la boca, el estómago, el intestino delgado, la función de la vesícula, del páncreas, del colon, de todo que esté funcionando bien, porque todo depende de diferentes factores. Y esto es algo que tú y yo podemos trabajar adecuadamente, pero sabiendo que todo esto no son mitos, no son inventos, es absoluta ciencia, son factores que están comprobados y en los cuales trabajando nuestro intestino no solamente va a mejorar la relación con una condición puntual que quizás tengamos hoy, sino vamos a prevenir la conexión de ese intestino patológica con cualquier otra condición que podría desarrollar. Recuerda, si quieres que esta información es útil, compártela. Y también recuerda, si no lo has hecho antes, dale like al video, suscríbete al canal y por favor recuerda darle un clic a la campanita porque siempre que hacemos un nuevo video de esta manera te podemos contar y así juntos podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo comunidad. Nos vemos pronto. Gracias.